A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días televidentes, soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. El día de hoy voy a hablar de un tema, cirugía plástica en varones. Cada vez es más frecuente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, la cirugía plástica en varones, que prácticamente era visto mal. Sin embargo, los chicos jóvenes, las personas actuales ven la necesidad de mejorar su físico, de mantenerse jóvenes y también en el sexo masculino. Hay en varios medios hay más un tipo de cirugía que en otra. En Miami se hace más la liposucción en varones. Sin embargo, en nuestro medio es la nariz. Cada lugar, cada país, cada raza tiene sus necesidades. El día de hoy voy a entrevistar al doctor Marcelo Vélez, con quien trabajo durante años, acerca de este tema y prácticamente vamos a hablar de las cirugías que hacemos en hombre con mayor frecuencia en nuestro consultorio. No quiero entrar en controversias que me vayan a decir que en otro medio, que aquí en Quito hacen más uno que otro. Nosotros vamos a hablar de lo que nosotros hacemos. Hola Marcelo, qué gusto. Gracias por invitarme de nuevo. Poder hacer este programa y gracias al canal que nos permite. Generalmente nosotros hacemos cirugía ya en pacientes niños varones. Y las cirugías que primero hacemos son las malformaciones congénitas. ¿Me permite el slide? ¿Qué podemos decir acerca de la cirugía de varones? Lo primero que hacemos es el labio leporino, ¿no? Claro. Es un tipo de patología que se presenta tanto en varones como mujeres, pero yendo al sexo masculino, dando como un dato general, hay patologías que deben ser operadas tempranamente. Por ejemplo, cuando hay hendiduras que ocupen labio, paladar, encía, parte de nariz, o muchas veces fisuras que avanzan incluso hasta la órbita, dependiendo del tipo de gravedad del no acercamiento de los mamelones laterales, que son los que conforman, al unirse en la mitad, todo el segmento medio de la cara. Entonces, en los niños, por ejemplo, a los 3 meses o incluso desde recién nacidos en ciertos casos, pueden ser ya operados problemas de labio, nariz, cuando son congénitos. O sea, el momento adecuado prácticamente es a los 3 meses. Para los padres de familia que tengan un niño con esta malformación, es importante es más recomendable hacerlos a los 3 meses. Hay una escuela que hacen recién nacido antes de las 24 horas, pero son tan pequeñitos que es un poco complicada la cirugía. Sí hemos realizado, pero se vuelve muy complicado. En verdad, sí, hay que valorar muy bien, no solamente la urgencia del efectuar, por ejemplo, cuando hay un gran descenso de la autoestima de la mamá, del papá, de la familia, y si hay las condiciones adecuadas en que el niño nazca con buenos estándares de salud, en el sentido de peso, de que no tenga ninguna complicación adicional en su estado general, ninguna otra malformación. Casos muy escogidos pueden ser operados hasta los 3 días, porque después de los 3 días biológicamente empiezan ya lo que se llaman fases catabólicas, empiezan a perder poco a poco el nivel de glóbulos rojos, el nivel de proteínas, que se vuelve a recuperar más o menos a los 3 meses. Entonces ese lapso de 3 meses, de 3 días a 3 meses, es mejor, de ser posible, no operarlos.
Claro, solamente cuando hay rechazo de la madre hacia el bebé hemos operado en esta situación. Ahora el paladar, ¿cuándo es recomendable? Mientras más tarde mejor. ¿Por qué razón? Porque habitualmente cuando el paladar está fisurado, ya sea de un lado o de los dos lados, la cirugía que se ejecuta para poder llevar los segmentos laterales del paladar hacia el centro y poder unir los tejidos en los diferentes planos es bastante traumática, se puede decir, en cuanto al crecimiento después del maxilar superior. Entonces, mientras más se retarde la operación del paladar duro, es mucho mejor, porque el paladar blando sí se puede operar más tempranamente, pero por término medio más o menos de esperar por lo menos hasta el año. Si se puede esperar un poco más, mejor, porque los tejidos están más desarrollados y es muy posible que uno pueda utilizar cierto tipo de técnicas para no despegar completamente los colgajos, o sea, los tejidos que van desde la mucosa hasta el tejido que cubre el hueso en las partes laterales, sin hacer las incisiones habituales de la técnica que es más común, que es hacer una incisión en la parte interna de la implantación de los dientes. Claro, el problema es con la comida, ¿no? Con la lactancia, que muchas veces se ve imposibilitada y se debe uno hacer más rápido. Claro, hay maneras de poderlo retrasar utilizando cierto tipo de prótesis que ocluyan la parte de la fisura y para permitir que el maxilar superior crezca un poco más y no se deteriore después del crecimiento horizontal del maxilar, porque en esos casos, cuando se hace muy tempranamente la operación, la cicatrización no permite el desarrollo normal del maxilar y se produce disminución del crecimiento del maxilar superior en relación con el maxilar inferior. Y eso es lo que determina con el paso del tiempo los problemas de mala mordida, que ya requieren otro tipo de tratamiento con ortodoncia. Claro, como ya hemos hablado de esta patología en otro programa, voy a cortar un poco el tema y voy a hablar de otra patología que nosotros operamos con mucha frecuencia en varones. ¿Me puede mostrar el otro slide, por favor? La patología de orejas en pantalla, que se ve con mucha frecuencia en los niños varones y también en las mujeres, pero que viene a perjudicar más al varón porque utiliza el pelo corto y comienzan a molestarle ya en el jardín de infantes. Entonces, muchas veces estos niños tenemos que operar muy rápido. ¿Cuál es la edad adecuada, Marcelo, para operar esta cirugía? Bueno, ya tú mencionaste que tanto en hombres como mujeres la patología de orejas amplias, grandes, es muy notorio. Naturalmente en las mujercitas se retrasa un poco el tratamiento hasta cuando ya quieren cambiar un poco el peinado y se detecta el borde de la oreja por fuera del cabello. En los varones es más prematuro el manejo. Sin embargo, la recomendación es hacerlo alrededor de los 6 años o posterior. ¿Por qué a los 6 años? Porque el crecimiento de la oreja más o menos ya está establecido casi en su totalidad en cuanto a tamaño a esa edad. O sea, operando a los 6 años ya se tiene un resultado para el resto de la vida. Por eso la técnica tiene que ser adecuada para que dure todo ese tiempo, y la posición de las orejas y la conformación de la oreja, que es la parte que uno tiene que reconstruir, esté tan bien hecha que ya permanezca para toda la vida. Claro, es importante que esta cirugía el paciente se puede hacer en hospital del día, no necesita hospitalización. Muchas veces se aprovecha un feriado para hacerle y que el niño se reintegre rápido a su escuela, ¿no? Así es. Y bien ejecutada, la técnica operatoria, si es un niño de 6 años, por ejemplo, se le hace con anestesia general, pero se le coloca también anestesia local para que cuando despierte no tenga una fase de dolor. Y de ahí ya se hace ambulatoriamente el manejo del dolor. Entonces, las orejas de las que estás mostrando un ejemplo, esas se llaman orejas en pantalla o orejas en asa, porque no se ha conformado muy bien
este segmento de la oreja que se llama antihelix, y son orejas un poco planas, aplanchadas, sin esta conformación de este segmento, que es lo que hace ver la oreja en mala posición y sobre todo muy visible desde el frente. Por eso son orejas que dan la sensación de ser orejas grandes porque no están bien conformadas. Entonces la técnica operatoria, la que nosotros usamos, la hacemos por detrás de la oreja, modificando la posición de los cartílagos para que den la conformación natural. El postoperatorio, pues, lo hacemos de una manera relativamente sencilla, de tal manera que el postoperatorio en un niño de 6 años es muy llevadero. En la mayor parte de los casos hacemos toda la reconstrucción con una sola incisión posterior y después la cerrada de los tejidos blandos lo hacemos subcutánea, y en la mayor parte de los casos no ponemos puntos por fuera. Incluso el manejo de la estabilidad de toda la reconstrucción lo hacemos no necesariamente con curación compresiva, como es la parte habitual. Sino al modificar el esqueleto ya queda firme. Hablemos de otra patología que también es bien frecuente, uno que es la dificultad respiratoria, que ya habíamos hablado al comienzo en pacientes con paladar y labio leporino, que muchas veces preadolescentes ya tenemos que operar porque tienen problemas respiratorios. Y también la nariz viene a ser en conjunto la parte estética, una de las cirugías, si no es la que más realizamos en hombres, ya que el joven o el adolescente le hacen bullying en el colegio y comienza ya a preocuparse, y actualmente hay la solución. No vamos a decir que tiene que ser más hombre o menos hombre si aguanta el bullying. Es muy perjudicial para su desarrollo psicológico, y si se puede solucionar con una cirugía es importante realizarle. ¿Qué momento es el adecuado de operar una cirugía de nariz cuando hay problemas respiratorios? Mientras más pronto mejor. Y la parte respiratoria funcional nasal es importantísima que se establezca de manera normal para que el desarrollo de los huesos de la cara, especialmente del tercio medio, o sea, lo que es pómulos, y el desarrollo del maxilar superior, se establezca de manera normal. Por lo tanto, cuando se diagnostica que hay una deficiencia respiratoria por mala posición del tabique e hipertrofia de cornete subsiguiente, mientras más pronto se opere es mejor. Si es antes del desarrollo, muchísimo mejor, porque la posición de los dientes no va a alterarse y no va a haber necesidad de esos tratamientos largos de ortodoncia, que son la mala posición de los dientes del maxilar superior, están dadas por mal desarrollo del tabique. Entonces, cuando hay ronquido, cuando hay respiración bucal, en donde en la noche se ve al niño que respira más fácilmente por la boca que por la nariz, debe hacerse una consulta temprana a la persona adecuada, ya sea cirujano plástico u otorrino, aunque no todos les gusta operar tempranamente, pero nosotros, porque hacemos la especialidad de reconstrucción de fisuras, nosotros operamos incluso desde el primer año o segundo año de edad, problemas por desviaciones, porque hay en estos casos tracciones laterales de un lado o del otro por cicatrización. Entonces la operación del tabique no es un problema para que siga desarrollándose la cara, más bien el colocarlo en buena posición permite que la cara se desarrolle bien. Claro, es importante, en la foto anterior que se mostró, cuando se opera una cirugía a un varón, no hay que feminizarle, ¿no es cierto? Hay que dejarle con la misma cara. Es importante que hablemos eso también, porque muchas veces cuando el paciente ya viene con ciertos detalles, es necesario hablar claramente que cierto tipo de nariz no es aconsejable para una cara masculina. Sí, eso es fundamental. Por eso es que la técnica operatoria tiene que ser desarrollada por una persona que tenga toda la experiencia y además no solamente la preparación técnica, sino que tenga buen gusto. Y además, pues, que opere de acuerdo a las necesidades de la fisonomía de cada persona. En el varón, naturalmente, es muy importante que la reducción, por ejemplo, de una nariz grande esté hecha de acuerdo a las necesidades del resto de la fisonomía para que conserve una fisonomía de varón.
porque se puede feminizar si se sube mucho la punta, si se adelgaza mucho la punta, si se baja mucho el dorso. Entonces todo eso tiene que ser con la técnica adecuada para lograr que haya armonía en el resultado. Y sobre todo, tratándose de varones, es más importante que se mida al milímetro el resultado futuro de una operación de estas. Porque de eso va a depender no solamente la apariencia, sino la estabilidad emocional. Así es. Otra de las patologías que vemos frecuente en varones son la ginecomastia, que cuando el adolescente ya crece, pues es notable con la camiseta deportiva o con la camiseta que se pone y vienen a acomplejarse. Entonces, una de las cirugías que también hacemos tempranamente es la ginecomastia, que les viene a molestar toda la vida. Allí he puesto un paciente con ciertas zonas donde les vamos a hacer liposucción o tratamos de quitar con la liposucción. Hablemos un poquito más de la técnica y cuándo se recomienda, cómo se maneja este tipo de patología. Claro, la ginecomastia está dada por un crecimiento, mejor dicho, por una disminución en la involución de la glándula mamaria. Normalmente en los varones que están en crecimiento puede haber, o mejor dicho, hay normalmente un crecimiento de la glándula mamaria que después o se estabiliza o se reduce. Eso es lo habitual, porque siempre queda una parte de glándula mamaria detrás de la zona de la areola y pezón. Y por eso es que, dependiendo de esa cantidad de glándula, puede darse la apariencia de un busto masculino o un poco feminizado si el crecimiento es muy grande, o mejor dicho, si la glándula no se ha reabsorbido, que es lo habitual y lo normal. Si a esto se agrega que la persona tiene un poquito de aumento de peso o un sobrepeso, indudablemente la zona mamaria puede ser muy llamativa debajo de ropa delgada y a la vez produce un grave deterioro de la autoestima, porque naturalmente se presta a bullying y se presta también a una disminución de la autoestima. Claro, un complejo también en la vida sexual, porque ellos ya comienzan a relacionarse menos con una pareja porque tienen miedo de que les caiga en cuenta de ese problema que tienen. Claro, y ya viene a ser una disminución de la autoestima y además siempre, si no se llega a operar, siempre hay la posibilidad de que esa glándula mamaria pueda también alterarse porque igualmente puede sufrir la presencia de malignización. Entonces, lo que tú preguntabas en la técnica operatoria, si no hay un sobrepeso, o sea, si no hay como en la fotografía que tú mostraste hace un rato, de aumento de volumen por grasa en la parte subaxilar, o sea, en la prolongación de la glándula mamaria hacia atrás de la axila, o en la parte superior, o hacia abajo, hacia el abdomen, si no hay esos elementos, la propia glándula puede ser eliminada, ya sea directamente por cirugía, que generalmente hacemos, por una incisión inferior alrededor de la areola, o una incisión transversal por el propio pezón, o otra técnica que es alrededor del propio pezón, haciendo una incisión pequeña. Dependiendo de cada caso, pues va a ser la técnica adecuada. De allí se puede, en la mayor parte de los casos, solamente con liposucción y con cánulas especiales, absorber no solamente la grasa de la glándula mamaria, mejor dicho, del área mamaria, la parte grasosa, sino también la propia glándula puede ser eliminada con cierto tipo de cánulas. Si eso no se puede, entonces hay que completarla, ya sea con bisturí o con tijera. Si es muy grande el tejido mamario, para que no quede redundancia en el tejido blando, hay que usar chalecos compresivos por un mes o un poco de tiempo más hasta que se recoja la piel y quede en una posición natural. Tiene la ventaja de esta cirugía que puede salir el paciente en el mismo día, ¿no? Indudablemente. En hospital puede del hacerse día, con anestesia local o con anestesia general si es el caso, o local más sedación, dependiendo del abultamiento, si requiere un procedimiento menor o mayor. Bueno, vayamos a la siguiente foto, por favor, siguiente slide. Ya pasan los años y los hombres también se preocupan de mantenerse joven. Una de las
cirugías que se hacen ellos, además de ponerse Botox, es la cirugía de párpados. ¿Qué es recomendable para la cirugía de párpados en hombres, que no es la misma que en mujeres, ya que ustedes tienen otro tipo de piel, otro tipo de tejido, y que si utilizan ciertas técnicas pueden producir ectropio, ¿no? Así es, hay que evaluar muy bien cada caso y dependiendo también de la edad. Este tipo de pacientes normalmente llegan a nuestro consultorio pasados los 40 años, 40, 45, 50 años, son edades en las que el paciente ya determina que sus párpados superiores han descendido o que se presentan bolsitas en los párpados inferiores. Entonces, dependiendo de cada caso, uno puede recomendar una cirugía solamente de eliminación de la piel del párpado superior, más las bolsas, que generalmente es la interna, la más llamativa, o también al mismo tiempo hacer la eliminación de las bolsas, que son hernias de las glándulas de la grasa del párpado inferior en 3 segmentos, por eso se llama bolsa interna, media y externa. Y dependiendo de lo que se aparente en ese momento, uno puede recomendar, si es solamente de párpados y si ya pasa los 50, 55 o 60 años, la recomendación será hacer una cirugía del párpado superior y del inferior hacer la eliminación de las bolsas. Con mayor frecuencia lo hacemos nosotros por vía retroconjuntival, que es sin hacer la incisión en el borde de las pestañas, sino solamente por la parte de atrás, sin quitar piel, para evitar la frecuente posibilidad de ectropio, o sea, del descenso del párpado inferior. Claro, es importante que allí al señor se le ha quitado años sin tratar de ponerle una persona jovencita. Y eso es lo que hay que hablar con el paciente para que él caiga en cuenta que hay un refrescamiento, hacerle que se vea más saludable, sin embargo, no un retroceso tan grande como para utilizar técnicas que vuelvan a ser tan invasivas que la persona después no se reconozca. Y viene a ser un problema para los cirujanos plásticos encontrarnos con ese tipo de personas que quieren volverse a ser tan jóvenes cuando ya está envejecido tanto el esqueleto, los ligamentos y los músculos, a más de la piel, que muchas veces produce arrugas que están marcadas ya por exposiciones al sol o por gesticulación. Aquí se ha logrado un rejuvenecimiento, también hay una pues ritidoplastia, un mejoramiento de la cara. Sin embargo, he querido tomar con esta foto mayor importancia a los párpados, que viene a ser una de las cirugías también frecuentes en nuestro medio, de personalidades o políticos o gente que necesita exponer su figura a los medios o a la gente, y es una de las primeras cirugías que nosotros realizamos en hombres para rejuvenecerles, además del Botox, que también se utiliza bastante en hombres. Bueno, pasemos a la siguiente foto, por favor. Aquí ya vemos a un paciente que ya se le ha hecho un mejoramiento del cuello. ¿A qué edad es conveniente a un hombre hacerle una cirugía ya de cara, y qué parámetros hay que hacer? Porque ustedes tienen la barba y muchas veces la incisión viene a ser un poco difícil, y el retroceso del pelo también con las incisiones. Sí, generalmente son pacientes que consultan entre los 50 años y que están con un poco de sobrepeso y que no lo pueden bajar. Entonces, como parte fundamental de reconstruir la figura facial está en eliminar la grasa y además hacer una reconstrucción de los músculos del cuello. Claro, este caso, aquí le vemos que se le ha realizado liposucción. ¿Qué me faltó también mencionarle? Que muchas veces en personas jóvenes, en varones jóvenes, hacemos liposucción jóvenes, ¿no? 30 sí. años, 25, 30 años, que ellos ya se ven con papada y quieren mejorar. Es una de las cirugías que también hacemos con bastante frecuencia en personas jóvenes. Aquí sí. En esta foto se está mostrando este paciente que también se le ha hecho una liposucción más un estiramiento facial. Uh-huh. Sí, hay ocasiones en que la sola liposucción no permite que se obtenga el resultado ideal. Hay ocasiones en que cuando el mentón es un poco pequeño, vale la pena ponerle un poco de su propia grasa o incluso poner una prótesis
o incluso si es muy retruido el mentón, hacer un avanzamiento óseo. Y en ocasiones no solamente hay que hacer una liposucción superficial, sino una liposucción de la parte media de la grasa que está por detrás del músculo platysma, que es el cutáneo del cuello. Entonces, cada caso debe ser muy bien evaluado porque va a depender de eso la técnica. Entonces, siempre tener en cuenta que una liposucción puede no ser sola, sino acompañada de manejo muscular y manejo del mentón. Sí, es importante que en los hombres es un poco más difícil, porque si se quita mucha piel, se engrosa la cicatriz, viene el ectropión, y tiene que ser hecho por un buen especialista para que no se caiga en cuenta después la cirugía. Cabe mencionar que una de las cirugías que también realizamos en hombres es la liposucción. Especialmente en personas que están haciendo ejercicio físico, tratan de mejorar su figura y no lo consiguen. Entonces realizamos también liposucción bastante en varones, que es otro tema que se está utilizando, marcar los rectos abdominales. Sin embargo, ya se ha visto que con el paso del tiempo, si el paciente se engorda, produce cierta deformidad que ya no es tan estética. También se hace implantes capilares, que por el poco tiempo que tengo ya no puedo tratar en este programa. Entonces pido disculpas de estos dos temas que ya no me ha alcanzado el tiempo y que me están diciendo que corte. Marcelo, muchísimas gracias por hablar de este tema que es tan importante también, la cirugía plástica en hombres, y que ahora son unos clientes muy frecuentes en nuestro consultorio. Así es. Y a ustedes, queridos televidentes, nos vemos la próxima semana con otro interesante programa. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,